y probablemente muchos piensan que podría crecer más, lo cual sería una buena noticia para nosotros. Para la República Dominicana. Claro. Sin embargo, Odalis, yo todavía tengo algunas interrogantes, ¿no? Dada la situación de alto endeudamiento en que han incurrido los gobiernos de las economías desarrolladas y la posibilidad de que esto te manifieste en una presión inflacionaria en la medida en que se vaya generando ese crecimiento, las autoridades monetarias de los países desarrollados van a tener que modificar su política de tasa de interés. Sí. Entonces esto va a implicar que va a encarecer el precio del dinero, porque va a ser una medida para controlar el tema de la inflación. Sí. Entonces, ¿en qué medida esto pudiera ser una restricción importante para el mantenimiento de ese crecimiento y la posibilidad de que ellos mismos salgan del mercado proporcionando o dejen de proporcionar esa ayuda, esa inyección de dinero que aún mantienen porque entienden que la economía lo necesita? Esa ha sido una preocupación importante recientemente en los mercados internacionales. Muchos países desarrollados tienen niveles de deuda PIB importantes. Por ejemplo, Japón es el país desarrollado más endeudado. 200%. Es casi 300% del PIB. O sea, es como que yo gane 100 y deba 300, ¿verdad? Estados Unidos tiene alrededor de un 80% de deuda PIB. Y hay varios países europeos, como son los casos de Italia, Portugal, bueno, Grecia es un caso ya patético, de mucho más de 100% de deuda PIB. Sí, inclusive es esta nueva denominación que descubrimos en el 2009, cuando se hablan los países BRIC, o sea, Brasil, Rusia, India, China, y ahora se hablan los países PIGS, los cochinos, o los que es Portugal, Italia, Portugal, Irlanda, Grecia y España. Sí. Y hay mucha preocupación que de hecho eso ha frenado un poquito la caída del dólar frente al euro, porque eso ha afectado la cotización del euro, que hay preocupación de que algunos problemas, algunas malas noticias, más bien puedan venir de este lado, de esos países que tienen una situación de verdad muy apremiante, y cómo están, algo que les ayudó al principio, el hecho de estar pegado con el euro, le ha permitido cierta, vamos a decir, blindaje, pero al mismo tiempo, cuando tú estás blindado y que tú estás con agua y no nada bien, el blindaje te lleva al fondo. hunde. Claro. Entonces, los grados de libertad, de política monetaria y eso, de evaluación, las empresas no los tienen. Claro. Se te anula. Y efectivamente ahí hay países, inclusive que ante unos downgrade por las agencias crediticias, que eso pudiera llevar a cierta preocupación. Claro, bueno, de hecho, en el caso de Grecia, ya ellos han recibido recientemente una visita al fondo y se espera de que ahí se haga algún tipo de ayuda en términos, no necesariamente financiera, pero sí a nivel de programa económica. Técnica, o sea, de que podría permitir al gobierno de Grecia de algún modo reestructurar el gasto público y de esa forma bajar un poco su déficit. Pero volviendo concretamente a la inquietud de Luis, del endeudamiento. Lo más importante de esto, es cierto de que todavía gran parte del crecimiento está sustentada en el estímulo y de que el sector privado todavía no ha demostrado en los países desarrollados que puede sustentar el crecimiento. Esta respuesta quizá podemos verla de dos perspectivas. La primera es de que desde el punto de vista de los mercados, para ellos formarse su expectativa sobre inflación o sobre el efecto que podría tener en el futuro sobre la inflación, lo que ellos han querido es ver cuál es la estrategia de salida, lo que se llama estrategia de salida, es decir, cuál es la estrategia que tienen las autoridades en los Estados Unidos para decir, ok, miren, nosotros hemos suplido al mercado con esta liquidez, hemos aplicado esta política fiscal de mayor estímulo que ha representado mayor endeudamiento. Ahora, ¿cómo vamos a dar hacia atrás? ¿Cómo vamos a volver a recoger todo esto? La alfombra. Sí. Esta es la clave. Claro, Sí. por la parte de la política monetaria, lo que ya la FED ha hecho circular un documento de discusión interna para ellos, pero que lo han dado a leer a varios economistas en el mundo y lo han puesto en su página web, en el cual se proponen dos fórmulas que nosotros conocemos aquí en República Dominicana. La primera es de que ese exceso de liquidez
podría, que gran parte de ese exceso de liquidez está depositado por los bancos en la Fed. Es decir, es lo que nosotros, en el lenguaje nosotros sería en encaje, en encaje y en sobreencaje. O sea, ese dinero no paga intereses ahora mismo, sino es como una especie de un excedente de encaje. Un excedente de encaje que voluntariamente los bancos mantienen en la Fed, porque simplemente el mercado todavía no puede absorber toda esa liquidez. Lo que la Fed está pensando es, una vez querramos sacar esa de liquidez, pues simplemente decimos a los bancos, miren, vamos a pagarle una tasa de interés por ese dinero, vamos a abrirle una especie de depósitos a menos de un año, y entonces usted va a mantener esa liquidez en la Fed, y conforme las presiones inflacionarias que se vayan verificando, entonces se podría dejar que ese dinero salga. Otra también alternativa que la Fed está discutiendo. Va a tener un cuasi fiscal. Pero eso sería como una especie de restricción al aumento del crédito que tanto se ha hablado y tanto se ha... Claro, o también podría ser una forma de moderar, digamos, el impacto inflacionario de un aumento del crédito que venga con una recuperación de la economía, porque todo esto podría ser antes de aumentar tasas. Y si es necesario. Que va a ser la última opción para ellos. Claro. Y también otra cosa que ellos están, digamos, estudiando es la posibilidad de utilizar más repo, es decir, los reportos, que es un documento que puede emitir, por ejemplo, bueno, no necesariamente del Banco Central, pero puede ser del Tesoro, es como un documento que los bancos pueden comprar o pueden comprar algunas instituciones autorizadas que darían dinero a cambio de ese documento, y es como un acuerdo de recompra. Dentro de un tiempo específico yo recompro ese documento más una pequeña ganancia y le devuelvo el dinero a las instituciones que adquieren este documento. Y también, en última instancia, podría ser de que el Banco de la Reserva Federal emita su propia deuda. Eso es algo que también se está discutiendo. Operaciones de mercado abierto. Para lo cual requeriría una autorización del Congreso, porque el Banco de la Reserva Federal no tiene sus propios certificados, sino que utiliza bonos del Tesoro. Exacto. ¿Verdad? Que es, títulos públicos. Son títulos públicos, en realidad. Vamos a una pausa, Odalis, y regresamos ya al último segmento. Bien, amigos, vamos a la última parte de nuestro programa del día de hoy. Estamos conversando sobre la economía internacional, evaluando los resultados de la economía en el 2009 y mirando hacia adelante las perspectivas para el 2010, tratando de descifrar en qué medida la economía internacional va a ser un ambiente o un entorno apropiado para que la economía dominicana pueda recuperar su mercado externo. Sería bueno, Odalis, ya en esta última parte del programa, que evaluemos un poco qué podemos esperar en términos de la economía dominicana para fines de recuperar esas exportaciones o esa caída de las exportaciones que se produjo como consecuencia de la caída del mercado internacional. ¿Qué podría pasar con el sector turístico? ¿Qué podría pasar con el sector de las remesas, que son elementos importantes? Porque ya sabemos que si la economía dominicana crece en la medida en que se está previendo, va a haber un aumento de las importaciones, y entonces vamos a necesitar más divisas para cubrir esas importaciones sin que haya un problema de tipo cambiario, porque de lo contrario entonces había un impacto en la política monetaria que probablemente tendría que aumentar las tasas de interés para mantener estabilizado el tipo de cambio. Sí, bueno, con respecto a la economía internacional, lo último que quería decir respecto a la economía estadounidense, ya para cerrar, digamos, la última pregunta, es de que también hablé de la estrategia de salida, o sea, de qué haría la Fed para sacar esa liquidez, y así entonces el mercado no espere que la inflación va a ser mayor. Ya ellos han explicado y el mercado ha creído por la credibilidad que tiene la institución. Por la parte de la política fiscal, ese mayor endeudamiento en Estados Unidos, ellos también han dicho cómo ellos piensan manejar esto. Primero, una vez se recupera la economía, aumenta las recaudaciones, ¿verdad? O sea, de que el fisco recibe más ingresos. Por un lado, y por el otro también hay un ajuste fiscal que vendría por el lado del gasto. Es decir, y de esta forma tender a balancear un poco las finanzas públicas en el mediano y largo plazo.